puso, queremos, dado que la predicación del reino es indudablemente histórica, queremos saber qué es lo que quiso decir Jesús con eso del reino, cómo desempeñó su ministerio, cómo anunció por todas partes esta realidad. Aquí, digamos, hay una de las más grandes frustraciones de la mentalidad moderna cuando lee el Evangelio. Nosotros lo primero que hacemos cuando queremos saber qué significa algo, vamos a Wikipedia ahora y ahí nos describe, ¿verdad? Antes se iba al diccionario de la Real Academia Española, ahora Wikipedia ha desbancado a todos. Tú pones allá cualquier cosa y ¡pum!, te sale enseguida desde su origen etimológico, por qué se llama así, qué quiere decir, etc. Y nosotros, acostumbrados a esto, quisiéramos que Jesús, que se desgañitó hablando del reino, del reino y del reino, nos hubiera dicho, a ver, siéntense, agarren su papel y su pluma y escriban, entiendo por reino de Dios, 2 puntos, y que nos hubiera dado una descripción exacta. No, no hay eso. Jesús habló del reino de Dios de un montón de maneras, utilizando un montón de comparaciones, haciendo un montón de referencias, pero nunca lo definió. Nosotros vamos a tratar entonces ahora de acercarnos un poco a algunas de las características de la labor de Jesús en su predicación del reino. La primera es la que tienen allá ustedes, era un profeta itinerante. Dejó el desierto con Juan, cruzó el río Jordán, entró de nuevo en la tierra que Dios regaló a su pueblo, y en torno al año 28, cuando Jesús tenía entre 31 y 32 años, cuando sabía ya bien lo que quería, decidió prender fuego en la tierra, es decir, anunciar la irrupción del reino de Dios. No se instaló en su casa de Nazaret, como pudo haber hecho algún rabino que con fama tenía discípulos que vinieran a verlo, sino que se dirigió a la región del lago de Galilea y se puso a vivir en Cafarnaúm, en un espacio que le ofrecieron los hermanos Simón y Andrés, 2 hermanos que había conocido en el entorno del Bautista. Cafarnaúm era ya una aldea importante comparada con Nazaret, que era mucho más pequeño, pero aquí yo les coloco allá adelante algunos de los pueblos mencionados en el Nuevo Testamento: Cafarnaúm, Magdala, Corosaín, Betsaida, en la Baja Galilea, Nazaret, Caná, Naín, en las regiones vecinas de Galilea, Tiro, Sidón, Cesarea, la Decápolis. Es decir, era pata de perro, como decimos. Este profeta itinerante visitó una gran cantidad de localidades en el espacio de entre 2 años y medio y 3 años y medio que habrá durado su ministerio. Esto implica no solamente una movilidad muy grande, sino en las condiciones de la época. Es decir, caminando. Lo más probable es que haya hecho casi todo eso caminando. Al llegar al pueblo, Jesús busca el encuentro con los vecinos, recorre las calles, como cuando trabajaba de artesano, se acerca a las personas, ofrece paz, desea paz a las madres y a los niños, encuentra en la sinagoga su lugar preferido, ahí se reúnen los vecinos, ahí se escucha la palabra de Dios los sábados, ahí rezaba, cantaba himnos. Era el mejor marco para dar a conocer su buena noticia del reino de Dios. Jesús escoge ambiente rural para predicar. No se menciona, como he dicho ya en los evangelios, ninguna visita de Jesús ni a Séforis, la antigua capital de Galilea, ni Tiberíades, la nueva, construida por Antipas e inaugurada cuando Jesús tendría como unos 24 o 25 años. Él se dedica a las aldeas pequeñas. Quiere estar en contacto con el pueblo más pobre, con los desheredados, con los despojados de su tierra. Ahí se encuentra Jesús como en su casa, como en ninguna otra parte. Y encuentra ya al Israel más maltratado, los enfermos, la gente sin trabajo, ahí donde se sufre más la opresión de los romanos. La vida itinerante de Jesús es también parte, símbolo de su libertad, de su deseo de no comprometerse, ni con ningún poder de este mundo,
ni con el poder religioso ni político de su época. No tiene un trabajo remunerado. No nos dice el Evangelio que siguiera cultivando su antiguo oficio de artesano. No lleva consigo ninguna moneda, no tiene dinero. Ha abandonado, por así decir, la seguridad del sistema y ha entrado confiadamente en otra dimensión, la dimensión del reino. Una vida entregada totalmente a la predicación a los pobres. Este reino, que es el texto más antiguo de los Evangelios San Marcos, las primeras palabras que coloca en boca de Jesús están en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Y Jesús predica diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está entrando. Cambien de mentalidad y crean en la buena noticia. Jesús aparece en la tradición más antigua hablando del reino desde el mero inicio y termina su vida con un letrero arriba del instrumento de tortura en el que murió, la cruz, un letrero que dice: este es el rey de los judíos. Su vida está de principio a fin marcada por la predicación del reino. Queremos saber un poco de dónde le vino a Jesús este asunto del reino. Y voy a hablar muy rápidamente sobre algunas cosas del tiempo de Israel. Como ustedes saben, Israel tuvo una experiencia de monarquía. Cuando salió de la esclavitud de Egipto, una vez que entró a la tierra prometida, hizo un ensayo de convivencia no monárquica, sino de consejos de ancianos que tomaban decisiones. Eso queda retratado en este libro, en gran parte legendario, pero que no deja de tener interés histórico, que se llama el libro de los jueces. Estos líderes de tribus que iban gobernando diferentes regiones, que coexistían con otras tribus. Pero eso se acabó. Nos cuenta el primer libro de Samuel en el capítulo 8, que llegó un momento en el que a Samuel llegó la gente para decir: queremos tener un rey. Todas las naciones tienen reyes, ¿por qué nosotros no vamos a tener uno? Danos un rey. Y Samuel, cuando se lo consulta a Dios, Dios se siente personalmente ofendido. ¿Cómo quieren un rey? Pues no estoy yo. No, yo soy el rey. No los saqué de la esclavitud. No les dije que se organizaran igualitariamente. Pero no importa, le dice Samuel, haz lo que te dicen. Pero antes, léeles la cartilla. Diles qué le va a hacer el rey. Y está expresado allá, que les dice Samuel al pueblo: miren, el rey, cuando pongan rey, van a empezar a trabajar para sostenerlo. Porque los reyes no trabajan. Los que gobiernan, dicen que gobiernan, pero están sentados en su silla. ¿Quiénes tienen que trabajar? Los que están abajo. Les van a quitar a sus mejores trabajadores para llevarlos a su ejército. Les van a quitar a sus hijas para hacerlas sus criadas. Les va a ir requetere mal con el rey. Ya experimentaron en Egipto qué significa estar en una pirámide donde está sentado un rey. No lo hagan. Y el pueblo dice: queremos un rey. Nos da la gana de tener un rey. Y Dios dice: pues dales un rey. Y comienza la historia de la monarquía. Una historia que solo tiene un momento más o menos luminoso, que es el de el rey David, que fue tan famoso que hasta en las mañanitas lo metimos, que cantaba el rey David, decimos, ¿verdad? Fuera de él, todos los demás son experiencias más o menos fallidas. Saúl no alcanzó a ser rey de todas las tribus porque no le dieron su confianza las tribus del norte. Es David el único que reunió a las 12 tribus, tuvo un excelente genio militar, extendió las fronteras, unió política y religión, lo que le dio una fuerza muy grande. En su mera capital le hizo al Arca de la Alianza una tienda, donde él vivía ponía el arca cerca. Así que la gente identificaba su identidad política y religiosa en el rey David. El reino creció, hubo cierta prosperidad y la gente quiso mucho a David, a pesar de los innumerables errores que también tuvo y que el mismo texto bíblico nos cuenta. Pero le llegó la hora de morir a David y subió su hijo Salomón. Y como suele ocurrir, cuando los juniors suben, no saben qué hacer con la riqueza de los papás. Lo que ocurrió con Salomón es que en su afán de seguir extendiendo el reino, hizo alianzas con un montón de pueblos distintos
a través de un montón de matrimonios con las princesas de todas partes. Llenó de gente extraña a Jerusalén, todas sus esposas con sus servidumbres y con su culto religioso propio. Esto no solo se aunó a esto, no solamente que creció el número de gente en palacio que había que mantener, a lo mejor es un poco exagerada la nota del Libro de los Reyes que dice que tenía 700 concubinas, pero aun cuando fuera una cosa exagerada, quiere decir que tenía bastante gente que mantener el pueblo con sus impuestos. Pero además, Salomón era un poco faraónico, le gustaban las obras grandotas, entonces esto requiere mucho dinero. Impuso tal nivel de impuestos que disgustó tanto a la gente que cuando se murió, una parte del pueblo dijo: nosotros ya no queremos a su hijo de Salomón y nos vamos a ir. Y el reino se dividió en dos partes: el reino del norte con capital en Samaria, el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. Durante muchos años coexistieron un mismo pueblo dividido en dos reinos distintos. Pero ahí primero cayó en el 722 el reino del norte, delante del imperio asirio. Años después, en el 586, cae el reino del sur delante de los babilonios y se queda Israel ya sin la experiencia de reyes. Si uno lee el libro de los reyes, sobre todo el segundo libro de los reyes, va a ver que es un libro de descalificaciones. Fulanito de tal fue rey de tal fecha a tal fecha, hizo todo lo que le molesta a Dios, era un bandido, era un ladrón, expropió el petróleo, no decía el petróleo, eso es nuestro, hizo tal cosa, ¿verdad? Dice, ya todo le canta sus verdades, ¿verdad? Y después el siguiente, y parece que como si fuera una historia mexicana, cada vez el que seguía era peor que el anterior y peor que el anterior. Pero esto no importa, porque esto nos dio este segundo punto que surgió de esta decepción de la monarquía. Surgió la esperanza profética. Algún día Dios nos va a poner al verdadero rey, al bueno. El nacimiento del mesianismo está enclavado en el fracaso de la monarquía. Queremos un rey, pero un rey a la medida de Dios y de su pueblo. Y comienzan los oráculos que anuncian al Mesías. Ahí les pongo este texto del libro de Isaías, donde de manera sorprendente Isaías dice: ya está aquí tu Dios que reina. Ese, digamos, es el pasado inmediato por el cual Jesús decidió asumir esa categoría teológica de reino de Dios para tratar de expresar a través de ella qué es lo de nuevo que Él venía a traer al mundo. Es una expresión, de todas maneras, un poco ambigua y difícil, porque es un término político, porque suscitaba en los corazones diferentes expectativas. Ya para la época de Jesús había gente que esperaba al Mesías de maneras distintas. Los fariseos pensaban que el que iba a venir iba a volver a establecer la obediencia estricta a la ley de Moisés. Los esenios pensaban que iba a ser un sacerdote que iba a sacar a los de Jerusalén para restablecer el sacerdocio. Los revolucionarios en contra de Roma pensaban que el que va a venir es un guerrillero que nos va a ayudar para establecer otra vez el poder de Israel. Cada grupo tenía una expectativa distinta. Y cuando Jesús llega anunciando el reino, todos lo oyen y dicen: este es el bueno, pero cada quien pensaba que el bueno tenía que ser según la expectativa que ellos tenían. Y Jesús termina defraudando todas las expectativas y muestra un rostro novedoso del mesianismo. A eso vamos a dedicarnos la próxima sesión, si ustedes me conceden su atención, porque ya tenemos que parar para que ustedes descansen un poco. De todas maneras, hacia el final de la siguiente sesión voy a procurar dejar como unos 10 minutitos por si hay algún rumoreo o que hagan algunos comentarios en la mesa y que puedan hacer algunas preguntas si lo desean. Bueno, ya estamos todos. Bien. Soy Raúl Lugo. Vamos a continuar con esto. Bueno, entonces estamos tratando de dilucidar un poco juntos si podemos tener en claro algunas de las características más importantes de la predicación de Jesús sobre el reino
y la manera como Él lo manifestó en sus palabras y en sus obras. Allá no nos vamos a referir exactamente a la historicidad de tal o cual pasaje, sino que si en la lectura del conjunto de las tradiciones evangélicas podemos hacernos una idea general lo suficientemente amplia como para saber de qué hablamos cuando estamos hablando de reino. Entonces, mencionábamos esto de que toda la vida de Jesús está relacionada con el reino desde el inicio hasta su final. Y Jesús nos sorprende de repente con una declaración que San Lucas asume allá en el capítulo 17, versículo 21. El reino de Dios ya está aquí entre ustedes, no hay que esperarlo. El anuncio de Jesús no es en un reino futuro, no es algo que va a venir, es algo que está irrumpiendo ya, que hay que tener ojos para mirarlo. La llegada de Dios para imponer su justicia, su gobierno, no es una intervención terrible, espectacular, no, es una fuerza liberadora, humilde, a veces oculta, pero eficaz. Está ahí en medio de la vida, al alcance de todos los que decidan acogerse a ella. La llegada de este reino es algo bueno. Así piensa Jesús. Dios se acerca porque es bueno y para nosotros es muy bueno que Dios se acerque. Jesús no aparece nunca en los evangelios pidiéndole a los campesinos con los que habla que cumplan mejor sus obligaciones religiosas. Hagan el favor de pagar el diezmo, de ir al templo a dar las primicias. No se dirige a los sacerdotes para que observen con más pureza los sacrificios. No anima a los escribas a que hagan cumplir más la ley del sábado. No, lo que Jesús anuncia es otra cosa. Lo que le preocupa al Dios de Jesús es liberar a la gente de todo lo que los deshumaniza, lo que los hace sufrir. El reino de Dios es de esta manera un anuncio que atiende a aquello que las personas más desean en el corazón: vivir con dignidad, vivir plenamente. Todas las fuentes apuntan hacia un hecho que es difícil poner en duda históricamente, y es esto: Jesús siente que es portador de una buena noticia. De hecho, su mensaje genera una alegría grande en aquellos campesinos pobres y humillados, en gente que no tenía prestigio ni seguridad y que se siente feliz por este anuncio que Jesús les hace. Dice Lucas 10:18, yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta palabra de Jesús para anunciar que la irrupción del reino es para acabar con todo el poder del mal. El reino se va abriendo camino allá donde los enfermos dejan de estarlo y son rescatados de su sufrimiento, donde los endemoniados vuelven a ser dueños de sí mismos y no poseídos por el mal, donde los despreciados y marginados recuperan su dignidad. Y Dios no viene como un juez airado. En ese sentido, Jesús se separa mucho de la predicación de Juan Bautista, que amenaza con que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. No, el anuncio de Jesús no es de ira, el anuncio de Jesús es de compasión, es de misericordia. Dios no viene como juez airado, viene como papá, cariñoso, de amor desbordante. Entonces, esto me parece que configura un poco lo que se va entendiendo por reino. Dios aparece en la predicación de Jesús como amigo de la vida. Nadie lo pone en duda. La gente se entusiasma con Jesús porque encuentran que en su predicación hay algo nuevo y original. Jesús proclama la salvación de Dios curando, acercándose a los que están despreciados. Lo hace movido por la compasión, para que aquellos que no tienen suerte en esta vida experimenten que Dios quiere para todos una vida plena, sana, completa. Y esta liberación y curación
está expresada en esta frase que Jesucristo dice en muchas ocasiones cuando saluda a las personas: recibe la paz, vete en paz, anda en paz. La paz entendida como se entendía en la más pura tradición profética. El shalom no es solamente ausencia de guerra, es plenitud total de vida. Es decir, el vete en paz significa recupera tu dignidad completa, vive plenamente, deja atrás el abatimiento y el sufrimiento, comienza a vivir dignamente como Dios quiere que vivas. La predicación de Jesús es una predicación que no excluye a nadie, pero que tiene sus privilegiados. Los privilegiados son aquellos a quienes más mal le ha ido en la vida. Ellos, siente Jesús, son los primeros que tienen que experimentar este amor desbordante de Dios. Son aquellos para quienes el anuncio del reino es buena noticia. El anuncio del reino puede ser también mala noticia, según el lugar donde estés parado. Por eso Marcos 1, 13, 14 dice: para algunos hay que convertirse para que sea buena noticia. Porque para algunos va a implicar que vas a tener que cambiar tu manera de vivir. Es decir, Jesús escogió a los pobres como sus destinatarios, porque los pobres, las mujeres, los despreciados de la época son aquellos que no tienen quien los defienda. Dios es el defensor de los que no tienen defensa, y Jesús por eso asume este papel cuando anuncia el reino. Hay que decir una cosa con respecto a esto de la opción por los pobres de Jesús. Jesús nunca alabó a los pobres por sus virtudes y por sus cualidades. Es decir, probablemente aquellos campesinos que escuchaban a Jesús no eran mejores que los poderosos que los oprimían, no eran más santos ni más buenos. Es posible que también ellos abusaran de los más débiles, también ellos exigieran el pago de deudas que les habían sido perdonadas a ellos, como en esta parábola de Jesús, que le perdonan un montón y después al que le debe 20 pesos trata de ahorcarlo allá. Es decir, Jesús no dice que los pobres sean buenos o sean virtuosos. No es esa la razón por la cual el reino se inclina a ellos. La razón es que ellos sufren injustamente. La razón es que la pobreza no es una decisión de Dios, es una hechura de los seres humanos. Nosotros somos los que hemos hecho fábricas de pobres. Nuestra manera de vivir y de organizarnos, no la voluntad de Dios. Dios es Padre misericordioso y por eso se pone primero junto precisamente al que más sufre. A veces nos enoja mucho eso. porque mi mamá siempre estuvo más atenta a mi hermano, que es un tarambana, que fue un bandido siempre, que era un borracho, etc., en lugar de su hijo, que era un cura muy bueno, muy bien portado. Ahora lo entiendo, porque mi mamá se parece a Jesús, porque sabe que quien más necesitaba de su presencia era el otro. Es decir, porque lo que le mueve el corazón es esa situación de desventaja en la que las personas están. Dios defiende a los que nadie defiende. Estos pobres tienen una larga clasificación en el Evangelio. No es una masa anónima, tienen rostro. Su rostro muchas veces está sucio, está demacrado por la desnutrición, por la miseria. Muchos de estos pobres a los que Jesús acoge son mujeres, niños huérfanos, viven a la sombra de alguna familia, muchos vagabundos sin techo. Una buena parte de los oyentes de Jesús no sabían qué era comer carne ni comer pan de trigo. Cultivaban el trigo para las élites y ellos comían solamente pan de cebada. Se podían contentar con algún mendrugo de un pan de cebada o robar algunas cebollas, algún racimo de uvas. Se cubren con lo que pueden, van descalzos por el camino. Es fácil reconocerlos. Entre ellos hay mendigos que van de pueblo en pueblo, hay enfermos, ciegos, tullidos que piden limosna en los caminos, hay esclavos que escaparon de amos crueles, campesinos escapados de sus acreedores, entre las mujeres, viudas que no encontraron marido otra vez de nuevo, esposas estériles que sus maridos repudiaron y mandaron a su casa, prostitutas obligadas a ganarse el pan para sus hijos.
Estos rasgos comunes muestran a este sector. Todos ellos han sido víctimas de abuso y de atropello. Están desposeídos de todo, en enorme desventaja frente a los que tienen poder, dinero y tierra. No tienen ni siquiera un patrón que los defienda, como un esclavo tiene un amo, porque no tienen nada que ofrecer a la sociedad de su época. Es como si actualmente existiera alguien que no puede comprar. El que no puede comprar no tiene lugar en este sistema capitalista. Por eso, un terror muy grande es que te cierren el crédito en todas partes. ¿Qué pasa si no tienes crédito en ningún lado? No sobrevives. Porque aquí el que no consume no es persona. Por tanto, estos pobres de Jesús son el material sobrante del imperio. Son vidas sin futuro, son prescindibles, no tienen nombre. Por eso es curioso que Jesús, justamente para dar dignidad, cuando se atreve a construir una parábola que habla de un rico que banquetea en su mesa, que tiene vestidos de lino y manjares en su mesa, y pone a un mendigo a su puerta, el único que tiene nombre es el mendigo, no el rico. El único que Jesús reconoce dándole un nombre es al que está afuera, aunque sea lamida sus heridas por los perros, porque el que necesita la dignidad es el que está allá afuera. Jesús vive prácticamente como uno de esos pobres. Sí, como estudiamos antes, en su juventud, en su edad temprana, como producto de su trabajo de artesano, pudo llevar una vida, digamos, no de extrema pobreza, no holgada, pero cuando menos no entre los últimos lugares. En este caso, Jesús se hace pobre entre los pobres, sin techo, sin trabajo estable, solamente buscando el reino de Dios y su justicia, como él mismo dice. Y pronto invita a sus seguidores a hacer lo mismo. Cuando el Evangelio de San Marcos, al final del capítulo 2, pone una controversia acerca del sábado entre Jesús y los fariseos, la acusación es que los discípulos iban por el camino y entraron a los patios a desgranar trigo y poder comerlo. Y lo acusan a Jesús: tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer el sábado. Aparte de la razón de la discusión y lo que pasa en el Evangelio, este pasaje nos retrata un poco cómo era la vida itinerante de Jesús. Se morían de hambre. Tenían que comer espigas de los patios vecinos. No cometían ningún delito al hacerlo. El libro del Deuteronomio contemplaba que los menesterosos o gente que no tuviera que comer, con toda tranquilidad podía entrar y tomar una cosa que no fuera suya. Si era para su sobrevivencia, no podía considerarse un robo o una transgresión. El problema no era eso que hacían, sino que lo hacían en sábado para los fariseos. Pero muestra un poco cómo Jesús vivió un poco a salto de mata, pobre entre los más pobres. Y también el reino lo que hace es voltear un poco la tortilla. Es decir, lo que viene a hacer es poner el mundo patas arriba. Algo así se expresa en esta parábola que les coloco del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, esta parábola de la que estoy hablando, del rico banquetero y de Lázaro, el pobre, y que al final el reino, disfrazado en la parábola de muerte, hace que las cosas se volteen. Y aquel que gozó ahora esté sufriendo, y el que sufrió ahora esté gozando. Es una lástima que esta parábola, digamos, haya terminado con esto de la muerte de Lázaro, porque nos ha equivocado un poco y pensamos que de lo que Jesús está hablando es dándonos una clase sobre el cielo y sobre el infierno. No tiene nada que ver con el cielo y con el infierno. Es una parábola construida para mostrar el horror que Dios siente de ver simultáneamente una riqueza absoluta, desbordante, obscena, junto a una miseria total. Y que, estando juntos, el rico no voltee a ver al pobre. Por eso es tan dura la parábola al final, cuando desde su sufrimiento el rico dice: Señor, manda a Lázaro, aunque sea una gota de agua, que me libere de este tormento. Y Abraham, en el seno de Abraham, le dice: ¿sabes qué? No se puede. Hay un abismo grande entre tú y nosotros. Y ese abismo no lo puso Dios, lo pusiste tú. Estaba al lado de tu casa y había un abismo grande entre tú y él.
Aunque sea, mándalo para que vaya a advertir a mis hermanos, cuando menos los salvo a ellos. Y la palabra de Jesús es terrible. Si resucita un muerto, seguro van a creer. Y dice Jesús, si no atienden a la ley y los profetas, ni aunque resucitara un muerto creerían. Los corazones duros no se convencen con argumentos religiosos ni con milagros. Necesitan una profunda conversión. Claro, cuando Jesús dice eso, apunta a que el reino es efectivamente gratuito, pero no es superfluo. Es decir, implica una respuesta. Para que sea buena noticia, se necesita que haya una respuesta a la irrupción del reino. Y esto se constituye especialmente en un desafío para las personas que viven bien aquí, para quienes en lugar de compartir viven para sí mismos. Esta parábola del Evangelio de San Lucas, de este rico que es sorprendido por la muerte, ¿verdad? Es la irrupción del reino que le muestra que tiene verdaderamente valor, porque tuvo tanta cosecha que derribó el granero anterior y es uno más grande todavía, pero su reflexión es, voy a hacer un granero más grande para que yo pueda acostarme. Ahora sí, come, bebe, date a la buena vida, ya aseguraste tu vida. Y la palabra dice, insensato, hoy te vas a morir. ¿Y para quién va a ser eso que juntaste? Es decir, la equivocación fundamental no es en que hayas hecho más o menos riquezas. Tu error fundamental es que fueron concebidas solo para ti mismo. Ese es el verdadero problema. Es decir, que no tuviste un corazón generoso. Bien, amigo de impuros y pecadores, esta es una constante en el Evangelio y me parece que es una verdad histórica incontrovertible. Una de las cosas que más escandalizaron a las personas que escuchaban a Jesús, que lo veían, era justamente su amistad con la gente indeseable, con aquellas personas catalogadas por los seguidores de la ley de Moisés como gente que no tenía posibilidad, que estaban deshonrados, que eran indignos, que no se acomodaban al sistema de pureza vigente. Y esto hace relación con el estado de pureza y de impureza. No era solamente que fueran económicamente pobres. El problema es que eran gente sin honor, sin prestigio. Como decíamos, desechables, descartables. Esto se basaba en gran manera en la famosa ley de la santidad, que, aunque su expresión es muy hermosa, sean santos como yo soy santo, derivó en la tradición interpretativa de la ley de Moisés en una serie de prescripciones, porque la santidad no era, como ahora la entendemos, de tipo moral, si eres bueno o malo. La santidad consistía en si eres puro o impuro. Y ser puro o impuro no depende de si eres bueno o malo, depende de circunstancias concretas de tu vida. Por ejemplo, las mujeres eran casi perpetuamente impuras. Podían ser muy buenas, muy generosas, muy buenas madres, muy buenas esposas, eran perpetuamente impuras, porque tenían contacto con la sangre, y la sangre dejaba impura a las personas. Entonces, cuando menos un espacio del mes eran totalmente impuras. Tenían que hacer abluciones. Entonces, digamos, el concepto de santidad no es exactamente igual que el nuestro. Tiene que ver con estas leyes de pureza y de impureza. Había una dinámica religiosa de separación, de segregación. Para ser puro hay que estar separados. No hay que casarse con extranjeros, hay que pagar el diezmo y las primicias, hay que cumplir el código de la santidad, hay que lavarse las manos hasta el codo, hay que comer solamente alimentos permitidos. Eso es lo que te hace puro. El extremo llegaba a la pureza que era requerida para el sumo sacerdote un día al año, que era el día de la expiación. La carta a los Hebreos hace mucha referencia a este día, el día llamado del Yom Kippur o día de la expiación. Era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos. Es decir, el templo de Jerusalén, compuesto de diferentes espacios, cada uno más restringido que el otro, un patio grandote donde podían entrar todos, incluyendo los paganos.
Después un muro que rodeaba con letreros que decía, si no eres judío, no te atrevas a poner un pie adentro, te podemos matar. Entonces, si pasabas el umbral era porque eras hijo de Israel. Pasabas a un patio que se llamaba el patio de las mujeres. Ahí podían llegar las mujeres hijas de Israel. Después se pasaba al patio de Israel, como si las mujeres no fueran israelitas, ¿verdad? Pero es decir, el patio de los varones, quiere decir, donde podían entrar solamente los hombres. Y después venía el espacio dedicado a los sacerdotes, y después el templo en sí mismo, que tenía la Hecal, una especie de espacio para los sacrificios, el santo, que era un espacio un poco amplio, y el santo de los santos, un cuartito, que era su recámara de Dios. Ahí vivía él permanentemente, digamos, en el imaginario de Israel. Esa era su casa. A esa casa no entraba nadie más que Dios. Podías morirte si entrabas. Tenía un velo que dividía los dos espacios. Solamente una vez al año se podía entrar allá y solo el sumo sacerdote en funciones. Entraba el día de la expiación, el día del ayuno para pedir perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Desde semanas antes el sumo sacerdote era preparado para ese momento. No podía tener ningún rasgo de impureza para poder entrar allá. Por tanto, como solo iba a entrar un momento y salir enseguida, pero era el momento clave del año para conseguir el perdón de Dios, regularmente se recluía a los sumos sacerdotes en un espacio aparte para vigilar desde una semana antes que no tuviera contacto con nada prohibido, que no comiera ninguna cosa que no fuera permitida, que no tuviera contacto con ningún enfermo, con ninguna persona que hubiera ido al cementerio, con nadie que tuviera contacto con sangre, quedaba prácticamente aislado. Y al final, el último día, incluso no le permitían dormir, porque tenían miedo que después de una semana de abstinencia pudiera tener alguna polución nocturna accidental y la eyaculación lo dejara impuro. Entonces lo mantenían despierto para que no se durmiera. Así que cuando terminaba ese día, lo vestían muy bien y cuando llegaba el momento, el que más miedo tenía era el sumo sacerdote. ¿Qué tal si me muero allá adentro? Voy a entrar a la casa de Dios. Se ofrecía el sacrificio y él con una cubeta llevaba la sangre sacrificada y entraba entonces al Santo de los Santos. Ahí había una especie de altarcito con cuatro cuernos, uno en cada esquina. Solamente entraba, rociaba los 4 cuernos y salía. Eso era todo. No duraba más de 2-3 minutos allá. Para eso era toda esa preparación. Entonces después de eso salía y respiraba hondo porque sobrevivió al entrar en contacto con Dios. Entonces salía y la gente esperaba afuera y entonces extendía sus manos para dar la bendición de esta manera. Para simular una especie de reja, como el amado del Cantar de los Cantares encuentra a su amada detrás de la reja. Y bendecía y dice, Dios que les ama. Y la manera de bendecir era pronunciar por única vez en el año el nombre de Dios encima del pueblo. Dice la Mishnah que pronunciaba el nombre de Dios como si lo engullera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Que tenía tanto miedo incluso de pronunciarlo porque era tan sagrado, pero era lo que tenía que decir, el nombre de Yahvé, pronunciarlo sobre el pueblo. Y después el pueblo ya seguía su religiosidad popular. Buscaba el chivo expiatorio, lo bañaba del resto de la sangre, lo llevaban al monte, lo pegaban y lo soltaban para que se fueran todos los pecados del pueblo y se quedara el pueblo perdonado por Dios. Todo esto que les cuento implica qué significaba eso de la pureza. No se exigía que el sumo sacerdote fuera buena gente, que fuera honrado, que no tuviera... No, eran más bien bandidones los sumos sacerdotes, regularmente. Cuenta Flavio Josefo que cerca del año 70, cuando estalla la rebelión de los judíos, uno de las chispas que lo encendió, allá por los años 64-65, fue que hubo una gran carestía en Jerusalén y la gente estaba muy molesta. Entonces lo que hicieron es ir a donde estaban los acaparadores, porque había gente en esa época, gracias a Dios eso ya no pasa ahora, que acapara las cosas para venderlas más caras después, ¿verdad? Entonces recolectaban grano, había grano pero no lo sacaban para encarecerlo y después lo vendían más caro.
Y la gente estaba muy enojada porque había una gran depresión económica en Jerusalén. No tenían que comer y en cambio veían almacenes llenos de grano que no lo querían vender para que subiera y subiera y subiera el precio y ganaran. Dice que así comenzó la revuelta en contra de Roma. Cuando los pobres, cansados de eso, fueron y rompieron las bodegas y sacaron y se llevaron todos los granos que estaban escondidos. Y el templo se molestó mucho porque los dueños de esas bodegas eran los sumos sacerdotes. Así que buenas gentes no eran, ¿verdad? Pero no importaba su bondad, importaba su pureza. Jesús, en cambio, viene y cambia la ley de santidad atrevidamente, como nos cuenta Lucas 6, ya no dice sean santos como yo soy santo, sino dicen sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Así lo veía Jesús. Frente a lo que proclamaba el código de santidad, Él introduce otra exigencia: sean compasivos como el Padre es compasivo. La compasión es el modo de ser de Dios, no ese sistema discriminatorio de pureza e impureza. Jesús introduce así una verdadera revolución dentro de la manera de pensar en la religión de Israel. Por eso se gana tantos enemigos, porque hay gente que siente que les están arrebatando el poder. Tener el control de la religión a través de sancionar quiénes son puros y quiénes no son puros, eso Jesús lo estaba acabando con su predicación. Esta acogida de los impuros fue, digamos, verdaderamente escandalosa, por eso, por la aplicación del criterio de dificultad, decimos seguramente es histórica, su amistad con pecadores y publicanos, no solo con impuros, sino también con pecadores. Esto es una cosa interesante en el sentido de que no es que Israel no conociera el perdón de los pecadores. Cualquier pecador arrepentido recibía el perdón de Dios. El escándalo de Jesús es que no exige que la gente se arrepienta antes. Lo que hace Él es convivir con ellos, dejar que su contacto con ellos provoque después el arrepentimiento o la petición de perdón. El arrepentimiento no es una condición que el maestro haya puesto para sentarse con los pecadores. No le dijo, no previó, voy a ir a casa de Zaqueo porque sé que después él va a cambiar de vida. No, fue porque quería ir, porque quería estar cerca de un despreciado, que aunque tuviera mucho dinero, era despreciado por el oficio que compartía, que era de publicano o cobrador de impuestos. Por eso pongo allá a los publicanos. Y hacía estas comidas que resultaban escandalosas, comidas con pecadores, sorprendentes porque los pecadores, compañeros de mesa, gozan de la amistad de Jesús como una especie de gesto provocativo. ¿Por qué? ¿Por qué no guarda Jesús las debidas distancias? ¡Qué vergüenza! Y luego las acusaciones, ¿cómo puede comportarse así? Sentarse a la mesa de alguien es prueba de respeto, de confianza, de amistad. Compartir la mesa quiere decir que se pertenece al mismo grupo. Jesús sorprende a todos porque se sienta a comer con cualquiera. Su mesa está abierta a todos. Se sienta con prostitutas y con fariseos, si los fariseos lo invitan, como dice el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Por eso cuenta la parábola de ese hombre que organizó cenas, un hombre rico con medios, pero todos se excusan y el dueño termina dándole la vuelta al asunto. Aquellos que fueron invitados son los que no van a poder entrar. Yo tengo hasta las 3:40, ¿verdad? No alcanzo a ver. Muy bien. Después, otro aspecto de la predicación del reino es la buena noticia del perdón. Como pongo ya, la acogida del pecador es un proceso de curación. Es decir, Jesús entiende y vive su contacto con los pecadores como un proceso de paulatina aceptación y sanación interior. Les ofrece confianza, amistad, los libera de la vergüenza, de la marginación, los acoge como amigos. Por primera vez, esta gente se siente acogida por un hombre de Dios. No entenderíamos sino el llanto de esta mujer que irrumpe en el capítulo 7 en la cena que Jesús tiene con los fariseos y que llora emocionada porque puede tocar los pies de un hombre de Dios, ella que es una prostituta, a quien nadie acepta en su compañía, que es irremediablemente impura.
y sin embargo puede acercarse a Jesús y tocarlo. En adelante la vida puede ser diferente. Las comidas de Jesús son por eso alegres, festivas. La alegría de Jesús se contagiaba. En ese sentido es que digo que no se podía estar triste en compañía de Jesús. No son banquetes, digamos, de libertinaje. Son comidas fraternas en las que como iguales se sienta Jesús con aquellos que no se merecen, según la sociedad de su época, un asiento en una mesa decente. Jesús se sienta a la mesa no como juez severo, sino como amigo acogedor. A estos pecadores que se sientan a su mesa, Jesús les ofrece el perdón como acogida amistosa. No hay ninguna declaración, no es absolvedor de pecados, simplemente acoge a los pecadores como amigos. Las fuentes cristianas han conservado dos escenas importantes. Se las coloco allá, Marcos 2:5 y Lucas 7:48, en la que Jesús de forma solemne ofrece el perdón en nombre de Dios. Ambas son escandalosas, porque no media ni la petición de perdón. Es más, hasta sorprendidos quedan cuando al paralítico le dice, antes de decirle levántate y anda, le dice tus pecados te son perdonados. El otro ni está pidiendo perdón, solo está ya pidiendo salud, pero él perdona el pecado. Es decir, no es un juez que dicte sentencias, es emisario de un padre que busca recuperar a sus hijos perdidos. Su acogida a publicanos, a prostitutas, incluye el perdón de sus pecados. Pero no solamente eso, es mucho más. Sugiere que Dios está desesperado por buscar a los perdidos. Su alegría está en que nadie se pierda, que todos tengan vida digna, que tengan vida completa, que vivan como hijos e hijas de Dios, que coman y beban junto con Jesús, estos perdidos, porque ahora han encontrado esta fuerza compasiva. Esta conducta de Jesús provocó mucho escándalo, porque propone un camino distinto para llegar a Dios, no el camino de la ley como cumplimiento de cosas externas, sino el camino del reino, como corazones que acogen la misericordia de Dios. Un aspecto también muy importante es que Jesús aparece como amigo de las mujeres. Aquí hay, digamos así, una de las características, probablemente de las más escandalosas de la posición de Jesús acerca del reino, que era una posición de tal manera abierta que las mujeres podían participar del reino y podían ser no solamente amigas suyas, pecadoras, acogidas, sino también discípulas y discípulas de su grupo. Bueno, aquí habría que decir una cosa, ¿verdad? Que aunque es evidente, siempre hay que recordarlo. Cuando tratamos temas de la mujer, y en el congreso pasado seguramente lo vieron con mucha más amplitud con la excelente maestra Bárbara, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas muy elementales. Primera, todas las fuentes que poseemos sobre Jesús fueron escritas por varones. Eso ya es un dato que no podemos descontar. Como es natural, reflejan la experiencia y la actitud masculinas. Yo tengo mis ciertas dudas con algunos pasajes del Evangelio de San Juan, del cuarto Evangelio, que pueden tener algún rasgo femenino, pero en general, digamos, los textos que tenemos son escritos por varones. Segundo, los escritores varones utilizan un lenguaje sexista, es decir, que oculta las presencias de las mujeres. Si Jesús abrazó a los niños, seguramente había niños y niñas. Y los discípulos siguieron a Jesús, seguramente había discípulos y discípulas. No eran mencionados, no eran mencionadas, pero estaban allá. Entonces hay que tomar en cuenta un poco eso cuando leamos los relatos. Detrás de estas, digamos, generalizaciones monogenéricas, se oculta una realidad que seguramente era distinta por el escándalo que Jesús provocó por su relación con las mujeres. Y finalmente, a lo largo de 20 siglos, todos los comentaristas en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes han impuesto una lectura tradicional masculina de los textos. Es hasta tiempo muy reciente que se da esto de la lectura femenina o feminista de los textos, ¿verdad?
Bueno, ya tenemos allá algunas cosas del Antiguo Testamento, seguramente son cosas que ustedes ya saben, no voy a abundar mucho en ellas. Hay una impronta en algunos textos del Antiguo Testamento que provocan una visión bastante negativa de la mujer. Algunos textos de sabor mítico en los Orígenes, en la literatura de Orígenes, Génesis 2, Génesis 3, que hablan de la mujer solamente como compañera del varón, como ayuda adecuada, como una especie de apéndice. Y aunque esos mismos textos pueden leerse ahora en clave feminista y encontrar, digamos así, el otro ámbito, el peso de la interpretación recayó en que la mujer era un apéndice del varón, una propiedad del varón. Por eso, inmediatamente después, como resultado, en los códigos legales, la mujer aparece como una especie de menor de edad permanente, que necesita siempre protección, que tiene que ser cuidada, que no puede tomar decisiones por sí sola, es propiedad del esposo. Si queda viuda, pasa a la propiedad de los hijos. Solo puede ser una mujer existir socialmente si es propiedad de alguien, si está soltera del papá, si está casada del marido, si está viuda del hijo. Cuando se queda ya sin ningún varón que la soporta, es, digamos, el acabose para la mujer. Como nos cuenta el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús se encuentra con aquel cortejo fúnebre de la viuda que lleva a su hijo allá a las afueras de Naín, el hijo de la viuda de Naín y su curación, que es uno de los pocos milagros que no le fueron solicitados a Jesús. Él se acercó porque quiso. Digamos, el drama de esta mujer que perdía el único asidero que le daba identidad social, que era el hijo varón que podía llegar después a sostenerla. Ese lo estaba perdiendo y Jesús se acerca misericordiosamente. Bien, entonces, allá en estos textos refieren lo que ya les comentaba antes, la impureza perpetua de la mujer. Todas las personas y objetos que tocaba quedaban contaminados. Por ejemplo, un varón nunca se sentaba en una silla si sabía que ya se había sentado alguna mujer, porque no podía tener la seguridad de que no estuviera en su periodo, y si lo estaba había dejado impura la silla, y la silla dejaba impura al varón que se sentaba encima. Entonces, ahí digamos, esa es la principal razón por la cual las mujeres eran perpetuamente contaminadas, no podían atravesar más que un espacio del templo, etc. Claro, la visión negativa de la mujer pues no termina solamente ahí. Los libros sapienciales abundan en considerar a la mujer frívola, sensual, perezosa, chismosa, desordenada, etc. Incluso un hombre tan culto como Filón de Alejandría dijo: mientras el varón seguía por la razón, la mujer seguía por la sensualidad solamente. Y Flavio Josefo dijo una cosa que quedaría inscrita para siempre: según la Torá, la mujer es inferior al varón en todo, decía Flavio Josefo. Así que, digamos, no es extraño que la actitud de Jesús haya causado tanto escándalo. Esa era la manera común de ver a la mujer. Incuestionable, digamos así. Entonces, la mujer, por tanto, era además un peligro constante. Los papás buscaban casar a la hija lo más pronto posible para evitar el deshonor que pudiera tener si resultaba después violada o atacada por algún hombre. El problema del ataque sexual y de la violación no era la culpa del violador, sino la vergüenza que la muchacha daba a la familia. Los violadores en la Biblia salen muy bien parados, sobre todo en el Antiguo Testamento. Lo digo con cierta vergüenza, en el sentido de que algunos de los textos muestran con crudeza el poco aprecio que se tenía por la mujer. La vida religiosa también dejaba a la mujer en posición de inferioridad, en el sentido de que las mujeres no tenían posibilidad ellas de separarse del marido, sino por ley de Moisés solo el marido podía separarse de ellas. No podían ni siquiera hacer votos o promesas si no eran aprobadas por el marido. Y si a escondidas hacían una promesa, el marido podía deshacer oficialmente esa promesa porque era el dueño de la mujer. Entonces, hay algunas cosas verdaderamente hasta cómicas, si no fueran patéticas.
Por ejemplo, las mujeres en la época de Jesús no podían ser testigos oficiales en un juicio, aunque hubieran sido testigos oculares y hubieran visto qué ocurrió, su testimonio no valía. ¿Y por qué no valía su testimonio? Porque algunos rabinos, leyendo el libro del Génesis, notaron que cuando aquellos ángeles pasan por la puerta de casa de Abraham y resultan que son Dios mismo, y Abraham les ofrece que comer porque se están yendo a Sodoma para hacer la investigación de por qué esta ciudad no ha sido hospitalaria y está muy mal a los ojos de Dios, y conversan allá con Abraham. Al final, cuando se están yendo, le dicen: Abraham, el próximo año cuando regresemos, ya Dios va a haber cumplido la promesa. Abraham ya estaba cansado de escuchar eso, ¿verdad? Porque ya había pasado un montón de tiempo, ya había hecho su propio intento con la esclava para tener a Ismael, pero Dios le dijo: no, no es por allá, tiene que ser con Sara, y así esperaban y esperaban. Así que cuando pasen, dicen: el próximo año. Sara, que está detrás de la puerta, lo escucha y dice el texto, y se ríe, pensando: yo ya estoy vieja y seca, y estos vienen a decir que va a tener un hijo Abraham, y se ríe. Los ángeles que conversan con Abraham lo escuchan y dicen: Sara, ¿por qué te has reído? Y Sara dice: no, no me he reído. Dicen los rabinos: ya ven, hasta a Dios mismo le mienten las mujeres, así que no las aceptamos como testigos del juicio. La razón de no ser aceptadas como testigos del juicio es una reflexión rabínica sobre el texto del libro del Génesis, porque le mintieron a los ángeles, que eran la misma presencia de Dios. Así que, claro, es evidente que era súper escandaloso y que seguramente es auténticamente histórico que Jesús se rodeaba de un montón de mujeres y que a la gente no le gustaba eso. Y no digo solamente a los enemigos de Jesús, probablemente ni a sus amigos, que tuviera no solamente tanta familiaridad y cercanía con mujeres, sino que además hubiera admitido a algunas de ellas en el mismo plano de igualdad en su grupo de discípulos y discípulas. Era un maestro del todo singular Jesús. Habían detrás de él un montón de mujeres. El Evangelio menciona a muchas mujeres, las hermanas Marta y María, vecinas de Betania, desde luego María de Magdala, la hemorroísa, la pagana que pide para su hija la curación y que le cambia la mentalidad a Jesús, o seguidoras como las que cuenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, María Magdalena, Salomé. De ningún profeta de Israel se había dicho algo parecido. ¿Qué encontraban las mujeres en Jesús? ¿Por qué el Maestro las hacía parte de su propia vida? ¿Qué las atraía tanto? Este escándalo que provoca la cercanía de Jesús incluye a todas las mujeres que se acercan. Hay algunas que se acercan junto con sus maridos, otras que no están vinculadas con ningún varón, como Magdalena. Algunas son viudas indefensas, otras esposas repudiadas, pero en general son mujeres sin recursos, poco respetadas, la mayor parte de ellas de no muy buena fama, también algunas prostitutas. Jesús las acoge a todas. Jesús piensa que estas mujeres perpetuamente impuras, consideradas pecadoras casi por su naturaleza de género, son de las que Él quiere tener junto a sí, a quienes quiere anunciarles que ya cambió el tiempo, que ya llegó para ellas una buena noticia. Está la presencia de Jesús, la presencia de mujeres en las comidas que Jesús hacía, las acoge con amor comprensivo, se sienta con ellas como cualquier otro comensal. Nunca, seguramente, estas mujeres habían estado tan cerca de un hombre de Dios, de algún maestro de estos famosos. Ninguno de ellos aceptaba discípulas en su entorno. Más de una de ellas llora de agradecimiento solamente por poder estar cerca de alguien que predica. Jesús desafiaba provocativamente a sus oyentes, diciendo cosas tan graves como Mateo 21, 31, que no sé si lo puse acá, creo que no. Las prostitutas y los recaudadores de impuestos van a entrar antes que ustedes al reino de los cielos, le dice a los especialistas de la ley, a los sabios, a los santos de la época. Así que
Digamos, esto es también una constante que está fuera de toda duda, las mujeres de Jesús. Y finalmente hay un gesto también que parece con mucha certeza ser histórico. Esto que ahora llamamos como proceso de despatriarcalización que Jesús quiso realizar en su ambiente más cercano. Es decir, en la construcción de su comunidad de discípulos y discípulas, Jesús puso desde el principio la norma de que todos eran iguales. Y todos quiere decir todos y todas iguales. Este proceso de despatriarcalización fue tan escandaloso que poco tiempo después miramos ya en algunos otros textos cómo los discípulos ya no supieron estar a la altura de su maestro cuando el maestro ya murió y resucitó, y dieron un poco marcha atrás en la igualdad fundamental de las mujeres. Una comunidad sin dominación masculina. Ahí están los textos que podrán ustedes consultar después. Quiero decir que hay huellas fuera del Evangelio, en otros textos del Nuevo Testamento, de lo rápido que fue el proceso de echar para atrás esta actitud desafiante y escandalosa de Jesús. Por ejemplo, esta alusión que hacemos a que Pablo advertía cuando recibía una tradición que consideraba sagrada y decía, yo les transmito lo que a mi vez he recibido. Dice el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que resucitó al tercer día, que se apareció a Pedro, a Santiago, el hermano del Señor, y a más de 500 hermanos. Y al final se me apareció hasta a mí como un aborto, una aparición fuera de tiempo. Termina diciendo Pablo, toda su lista es de puro varón. Y los evangelios nos dicen que las primeras testigos fueron las mujeres. ¿Qué pasó? Que ya para el año 50 y pico, la tradición que Pablo había recibido de otros apóstoles, de otros discípulos, excluían a las mujeres del relato de la resurrección. ¿Qué les parece? En poco tiempo se dio, digamos, marcha atrás al proyecto igualitario de Jesús. ¿Qué ocurrió? Que delante de esto, cuando se pusieron y se recolectaron las fuentes y se pusieron por escrito, fue inevitable que todos los evangelistas, incluyendo la tradición de Juan, la tradición de Marcos y la tradición de Q, todas pusieran a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección, para rescatar un recuerdo que ya se estaba perdiendo gracias a que las generaciones siguientes que dirigían la iglesia, pues volvieron a ser más machistas que antes de Jesús, ¿verdad? Entonces se mete este correctivo, ¿verdad? Por eso es que decimos que esta actitud de Jesús hacia las mujeres es indudablemente histórica. Y colorín colorado, aquí se acabó